nos tiene sorpresas, Sidney? Aquí siempre hay sorpresas. Ah, excelente. Siempre hay sorpresas para aquellos que se quedan hasta el final y ponen atención en todo, pues, todo el evento. Vamos a tener más sorpresas hoy. Excelente, sí, muchas gracias. Me encanta. Bueno, sabemos que hay muchas personas viviendo en Estados Unidos, pero que tienen familiares, amigos, que sé que han mostrado la preocupación o el interés de querer migrar a Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí estamos para eso, para que al lado de Sidney podamos resolver todas sus inquietudes. Aprovechen al máximo este tiempo, que al final vamos a tener preguntas y respuestas como siempre. Entonces, por favor, de verdad que estamos para eso. Y aprovechen para dejar muchas preguntas en el chat, por favor, para que aprovechemos a nuestro abogado Sidney, así como lo supieron aprovechar el jueves pasado, que yo creo que Sidney resolvió todas las dudas del chat. Una a una, de verdad. Podemos comenzar presentándonos como siempre, ya tenemos pues bastantes personas conectadas, entonces bueno, hoy tengo otra vez el placer de estar acompañada de Karen Sosa y de Sidney Meneses. Entonces bueno, cuéntenos un poquito, ¿quién es Karen Sosa? Bueno, yo les cuento un poquito de mí. Karen Sosa, mi nombre es Karen Sosa, vivo aquí en la maravillosa y hermosa ciudad de Cape Coral, que si no la conocen tienen que venir a conocerla cuando estén visitando por aquí el estado de la Florida. Es una ciudad que tiene más de 400 millas de canales navegables en todo el mundo. Es la ciudad con más canales navegables en todo el mundo, así que tienen que venir a visitarla. Wow. Soy colombiana, felizmente casada, y llevo en este mundo y maravillosa profesión de bienes raíces aproximadamente 3 años. Aquí junto con Adri y junto con Sidney venimos trabajando, y también con nuestro equipo de la mano, para brindarles una asesoría integral y llevarles información de mucho valor, información también muy precisa en todo el tema de inversiones, ya sea de negocios, de propiedades residenciales y comerciales. Y por supuesto es bien importante dejarles saber que la especialidad de nosotros junto con Adri y de nuestro equipo es el público internacional. Son los foráneos, son los clientes extranjeros. Entonces es un poquito de mí, Adri. Exactamente, gracias Karen. Bueno, y hoy tenemos el placer, gracias Sidney por acompañarnos nuevamente. Sabemos que tu tiempo es súper ocupado y estás dándonos este espacio para, de verdad, queremos brindar asesoría a todos estos colombianos que tienen esas inquietudes. Así que cuéntanos un poquito de ti, Sidney, como abogado, como persona. Claro que sí, gracias Adriana, Karen. Mi nombre es Sidney Meneses, yo soy abogado licenciado en el estado de la Florida hace 22 años. Soy socio fundador del bufete de abogados Choi y Meneses. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Miami, en la Florida. Y para probar lo que yo le estoy diciendo, les voy a mostrar. Y con ese clima tan espectacular. Y aquí está la bahía de Biscayne, que se queda en Miami. O sea que se quedó sin vista, Sidney. Y hoy el día está espectacular. Si ustedes conocen Miami, saben que yo estoy hablando desde Miami. Nosotros somos abogados internacionales, básicamente expertos en la representación de extranjeros en Estados Unidos, y nuestro equipo básicamente se especializa en todos los temas que sean de interés de un extranjero en Estados Unidos. Nosotros somos básicamente el paquete completo. Muchas veces clientes extranjeros hablan con un abogado acerca de la apertura de una empresa, hablan con otro abogado para comprar o vender bienes raíces, hablan con otro abogado acerca de temas tributarios, impuestos sobre la renta, hablen con otro abogado acerca de temas de inmigración. Bueno, la ventaja de hablar con nosotros es que nosotros somos expertos en todos esos temas. Basta hacer una cita con nosotros, hablar con solamente un abogado
en su idioma nativo, en español, que con mucho gusto podemos asesorar a ustedes en todos esos temas. Primera vez que hablamos con todos ustedes, en el último webinar hablamos acerca del tema de bienes raíces y hoy creo que a raíz de solicitud de muchas personas vamos entonces a desarrollar un webinar muy interesante acerca de visas para Estados Unidos, para que ustedes y sus familias tengan una idea de los pasos que tienen que tomar para que puedan alcanzar el deseo de venir a vivir en Estados Unidos. Bueno, Sidney, muchísimas gracias. Bueno, por último me presento yo rápidamente. Mi nombre es Adriana Arango, asesora inmobiliaria en Florida en general, porque no es solo Miami. También inmigré, al igual que muchos de ustedes lo harán en un futuro, casada, felizmente casada con americano. Nosotros nos vinimos, como dice Sidney, con el paquete completo. Pero de verdad que muy agradecida con este país, feliz de estar viviendo acá y de verdad que qué rico que muchos de ustedes que tienen ese sueño o ese anhelo por medio de Sidney lo podamos hacer. Y un consejo muy cortico es que cuando yo estaba haciendo todo este proceso de inmigración, o sea, algo muy importante es que tengan un buen abogado. O sea, en esta parte uno no puede ir con cualquiera, tiene que ser una persona que conozca lo que está haciendo. Entonces, de verdad, o sea, si hay que ahorrar en otra cosa, se ahorra, pero en el abogado jamás. Y bueno, y la gente también se preguntará, Karen, pero ustedes qué tienen que ver con las visas. Nosotras no somos abogados, igual que Sidney. Nosotras estamos en la parte de propiedad raíz, pero ¿qué pasa? Sidney nos va a explicar algunos tipos de visa que se hacen por medio de la compra de un negocio, ya lo va a explicar ahorita más profundamente, y ahí es donde entra nuestro papel, hacer la parte de real estate, donde le vamos a conseguir o el negocio, o la franquicia, o el local comercial, o la oficina, dependiendo sea su caso. Así es, Adri, y es muy valioso el aporte que acabas de hacer. Como tú misma lo mencionas, es supremamente importante que ustedes de este webinar se lleven una palabra y es la planificación. Tienen que planificar paso a paso lo que van a venir a hacer. Esto no es que al vecino le funcionó esto o que a mi primo le funcionó aquello, porque definitivamente hay que sentarse a charlar con nosotros, con el abogado, para que puedan hacer una planificación de todo lo que les puede convenir. Entonces es bien importante que tengan en cuenta esta parte. No sé, Sidney, si entonces antes de comenzar a dar inicio y entrar en materia, hablar de los diferentes tipos de visa y lo que les va a permitir a las personas vivir y trabajar y estar legalmente en los Estados Unidos a través de una inversión. ¿Qué te parece si de pronto comenzamos con algo para que les aclaremos a todas las personas qué es una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante? Y ya con eso ya podemos empezar a hablar en materia. Gracias, Karen. Es muy importante que podamos explicar la distinción que hay entre una visa temporal y una visa permanente, que sería lo que llamamos en inglés un green card. Una visa temporal es como básicamente dice el nombre, es una visa que tiene una validez específica. Eso podría ser 3 meses, eso podría ser 5 años, depende de la clase de visa que vamos a solicitar al nombre de mi cliente. Pero básicamente visa temporal significa una visa que tiene un plazo de expiración, que se va a tener un plazo donde se va a cancelar. Visa residente permanente, una visa permanente, es el proceso para uno tener entonces un green card en Estados Unidos. La visa de residente permanente es básicamente el objeto más importante que hay en la vida de un inmigrante en Estados Unidos, aquellos que aspiran a venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un documento que le permite a él, a ella, a vivir y trabajar en Estados Unidos por toda su vida, básicamente. Muchas veces algunos clientes cuando hacen consultas conmigo me hacen la siguiente pregunta: pero doctor Sidney, a mí me dijeron que si yo recibo un green card, que entonces me toca vivir en Estados Unidos por el resto de mi vida. Oye, yo no puedo ir a ninguna parte, ¿eso es cierto?
Eso básicamente no es cierto. Un green card, claro, es un documento que le permite a usted a vivir y trabajar en este país, pero claro que el cliente siempre tiene la posibilidad de viajar afuera de Estados Unidos. Hay clientes que pasan un tiempo largo fuera de Estados Unidos y para que tengan ustedes una idea, bajo un green card, es posible que el cliente se quede afuera de Estados Unidos por hasta 2 años sin perder el derecho de su green card. Entonces, aquellos que están considerando la idea de aplicar para una residencia permanente, no piensen que al recibir tal documento les tocaría a vivir acá por el resto de sus vidas, porque eso absolutamente no es verdad. Ahora saben la distinción entre visas temporales y visas de inmigrante. Excelente, sí. Entonces yo creo que ya podemos entrar en materia para empezar a conversar de una visa que es de pronto muy conocida, pero que igualmente aquí vamos a romper todos los mitos que hay, porque hay mucha desinformación, vamos a romper muchos mitos. Entonces, Sidney, ¿qué te parece si comenzamos a conversar de la visa, de lo que es la visa E2? De pronto, ¿qué es la visa E2 y quién califica para recibir esta visa? Claro. Bueno, la visa E2 es la visa de inversionista. La visa de inversionista es una visa temporal. Entonces estamos hablando ahorita acerca de procesos para que uno pueda recibir una visa para vivir temporalmente en Estados Unidos. La visa de inversionista es lo que nosotros llamamos una visa de trabajo. Significa que un inversionista extranjero, creo que la mayoría de los que están escuchando a nosotros son de Colombia. Es importante explicar a todos de que todos los países del mundo no califican para obtener la visa E2. Hay que pertenecer a un país que tiene un tratado bilateral con Estados Unidos. Vamos a hablar muy rápidamente acerca del listado que yo me acuerdo en Latinoamérica que califican para la visa de inversionista. Colombia, obviamente, está calificada para la visa de inversionista. Chile está calificada para la visa de inversionista. Argentina, Paraguay, Ecuador, bajo ciertas circunstancias, hay restricciones, pero sí. Y México. Esos son los países que yo pienso son los más, tal vez los más importantes en Latinoamérica. Ahora, si eres usted ciudadano de Perú, si eres usted ciudadano de Venezuela, si eres usted residente de Panamá, que son países que tal vez no pueden tener acceso para ascender a la visa E2, pongan atención. Si usted o su pareja tiene un pasaporte de otro país que está calificado para recibir el beneficio de la visa E, entonces sería posible aplicar para tal visa. Por ejemplo, si usted es de Perú, pero tienes un pasaporte alemán, tienes un pasaporte francés, tienes un pasaporte español, entonces podría ascender a la visa a través del pasaporte europeo. ¿Ok? Excelente. Bueno, ¿y cuál es el monto que se debe invertir para este tipo de visas, Sidney? Esa es una pregunta, tal vez la pregunta más importante de la visa E2, porque la ley de Estados Unidos no determina el número mínimo de inversión. Cuando nosotros leemos todas las leyes que hay acerca de la visa E, uno no va a leer un número establecido por ley. Lo que la ley americana habla son de 2 requerimientos que tenemos que probar. Y con eso vamos a hablar un poco de inglés para que podamos practicar. Primero, la ley americana dice que la inversión tiene que ser sustancial. Nosotros decimos substantial investment. Y en la segunda parte, que la inversión tiene que ser, el criterio que nosotros utilizamos se llama marginality. Marginality sería como que la proporción que hace de inversión el cliente en la inversión tiene que ser proporcional al tamaño de la empresa. ¿Qué significan esos 2 requerimientos? Les voy a dar un ejemplo muy claro para explicar. Primero, substancial. Mi experiencia con las visas que yo he hecho para mis clientes me muestra que el cliente extranjero debería invertir un mínimo de entre 150 a 200 mil dólares en Estados Unidos. Yo nunca he tenido problemas con ese criterio de substantiality, de que la inversión es sustancial, cuando el aporte mínimo en el negocio americano estaría en este rango de 150 a 200 mil. Eso significa que por menos no se puede hacer,
No necesariamente, pero yo pienso que las chances de tener problemas podrían ser más grandes. Pero, ¿y si el cliente hace una inversión superior a los 200,000? Si el cliente decide invertir 400,000, 500,000, yo tengo clientes que han invertido $750,000 en negocios en Estados Unidos. Bueno, amigos, yo pienso que mientras más alta es la inversión de mi cliente, más grande sería la chance de que la visa pudiera ser aprobada. Sí, Nidia, que hay algo muy importante, que no es solo que ellos están buscando ese estatus migratorio, es que ellos también van a venir a vivir de ese negocio. Entonces quizás un negocio que cueste 500, 700,000 y le da muy buen retorno cada mes. Es un negocio muy bien establecido, entonces vale la pena. Y si la persona tiene la oportunidad de invertir en eso, maravilloso. Correcto. Así es. Sí, entonces en esa base en la que estamos, en ese orden de ideas que estamos hablando de los negocios, ¿cuál negocio entonces podría calificar para este tipo de visas? Que es una pregunta también que nos hacen mucho. No saben si, o sea, yo creo que ustedes dentro de su portafolio deben tener más de 300, 400, no sé, tipos de negocios o franquicias. Entonces, ¿cuál sería de pronto la que califica para este tipo de visa? Sí. El tipo de negocio es muy importante para efectos de aprobación de la visa. Yo generalmente digo a mis clientes que hay dos opciones de negocios para calificar para una visa. La primera situación sería cuando el cliente me dice a mí, doctor Sidney, yo tengo aspiración de tener un negocio propio en Estados Unidos y a mí me gustaría tener un spa. A mí me gustaría tener una tienda que va a vender ropa. O entonces un cliente que me dice a mí, me gustaría comprar eso, abrir una franquicia, me gustaría comprar un restaurante, me gustaría tener una tienda que va a vender partes de computadora. Cualquier tipo de empresa que sea activa y no pasiva puede servir como base de una visa. ¿Qué significa una empresa activa? Significa una empresa que va a ofrecer alguna clase de servicio al público o una clase de empresa que va a vender un producto al público. Entonces, por ejemplo, tengo clientes que deciden, acá en la Florida hay agua por todas las partes y es un estado donde hace mucho calor. Yo tengo clientes que deciden montar un negocio de cortar pastos, hay clientes que deciden tener una empresa para limpiar piscinas, hay clientes que tienen empresas para hacer pinturas. Otra vez, están ofreciendo, mientras está el cliente ofreciendo un servicio o vendiendo alguna clase de producto, como por ejemplo un restaurante, como una gasolinera, como un car wash, como por ejemplo montar una escuela de idiomas, el cliente puede tener un gimnasio. Todas esas clases de negocios estarían dentro de lo que se podría hacer como clasificar la empresa para obtener una visa. Aquellos clientes que no quieren montar un negocio nuevo tienen una segunda opción, y esa segunda opción yo estoy seguro que Adriana y Karen también pueden asesorar a los clientes a obtener, que sería comprar un negocio que ya existe, comprar un negocio que ya esté ubicado acá en Estados Unidos. Esa es otra tremenda solución que podría funcionar. ¿Por qué? Porque a través de la asistencia inmobiliaria de Karen y de Adriana, el cliente podría seleccionar algún tipo de negocio que estuviera a venta, que estaría de acuerdo con los deseos del cliente. Lo bueno de comprar un negocio que ya existe es que usted no tiene que tener la preocupación de montar el negocio. Vas a comprar el negocio con los empleados, con el nombre, con la ubicación, con la reforma, con el inventario. O sea, al día siguiente de que hacemos el proceso de escrituración del negocio, ya tiene el cliente utilidades y ya tiene las condiciones de aspirar para ascender a la visa de inversionista. Exacto, sí, y de hecho también hemos escuchado que lo que exige el gobierno americano es que estos negocios tengan mínimo 3 empleados. No sé si nos puedes hablar un poquito del número de empleados, y con lo que estabas contando de nuestra experiencia, de verdad que es mucho mejor comprar un negocio ya establecido, porque claro, es un negocio que ya viene con clientela, que ya tiene un nombre, entonces que usted de entrada está facturando, mientras que montar un negocio
se tiene que saber que aparte de lo que le cueste esta visa inversionista con el abogado, es el tema de que tiene que pagar unos meses con el local desocupado, mientras se monta todo, mientras se sacan licencias. Sí, yo pienso como usted. Para mí es más fácil hacer un proceso de adquisición de un negocio que ya existe, porque hay todo un historial de impuestos sobre la renta, balances anuales, extractos bancarios, listado de empleados, las ventas, los gastos que ha pagado la empresa para operar, las licencias. Pero yo tengo algunos clientes que deciden por alguna razón montar un negocio específico. Yo no tengo problemas. Si el cliente está consciente, si el cliente está enterado de que ese negocio tiene chances de tener éxito, nosotros básicamente con mucho gusto podemos darle todo el apoyo para la visa, así como yo sé que ustedes como inmobiliarios con mucho gusto le podrían encontrar el sitio para estar ubicados. Este sitio podría ser alquilado o ese sitio podría ser adquirido, podrían comprar. O sea, esa es una otra opción que hay para clientes que quieren ascender a la visa E2. Me hacen esa pregunta muy a menudo, si se puede comprar bienes raíces para ascender a una visa de inversionista. Generalmente no, pero si el cliente va a comprar una propiedad comercial para operar su negocio desde esa obligación, entonces sí, yo pienso que esa adquisición que podría hacer el cliente podría servir para efectos de la visa E2. Súper interesante. Sidney, ¿y por cuánto tiempo estas personas van a tener ese estatus legal o esa green card? Esa visa de inversionista tiene una situación muy, muy interesante. Al principio, cuando el cliente va a recibir la visa por primera vez, el cónsul americano o el servicio de inmigración en Estados Unidos le podría aprobar la visa por un periodo entre 2 a 3 años, inicialmente. Al final de ese periodo inicial de los 2 o 3 años, nosotros tenemos el derecho de pedir una extensión de validez de esta visa para mi cliente. En ese momento, si los números del negocio están positivos, si podemos mostrar que el negocio tuvo el éxito comercial que esperaba el cliente tener, yo pienso que sería factible la idea de solicitar unas extensiones de esta visa por periodos de 5 años. ¿Okay? Y pongan atención, la visa E tiene una situación muy, muy especial, que es la siguiente. La visa de inversionista desafortunadamente no se puede convertir en green card. O sea, que el cliente no puede a través de la visa E recibir una residencia permanente. Hay otras formas y vamos a discutir en un rato, en un momento. Pero la visa sola no le va a ascender a un green card. Sin embargo, el cliente tiene derecho a recibir ilimitadas extensiones de la visa E. O sea que mientras el negocio esté operacionalizado en Estados Unidos, el cliente tiene derecho de pedir múltiples extensiones de esta visa. Perfecto, buenísimo. Sidney, esta es otra pregunta que también nos hacen mucho y vamos a romper este mito aquí, que es si para este tipo de visa, si un cliente compra 2, 3, 4 propiedades, con este tipo de visa pueden llegar a obtener, es decir, se puede con este tipo de visa de inversionista hacer esa inversión en 3 o 4 propiedades y llegar a aplicar a esta visa de inversionista, poniéndolas capaz como propiedades de Airbnb, porque sabemos que se tiene que generar empleo. Entonces, no sé si ahí nos puedas apoyar con eso, que es una pregunta muy frecuente. Sí. La visa de inversionista es una visa que a mí me encanta por varias razones. Primero, es una visa que no exige al cliente a trabajar en la empresa. Eso es súper interesante. Yo tengo, para aquellos clientes que me dicen a mí, doctor Sidney, yo tengo los fondos necesarios para invertir en Estados Unidos, yo quiero una visa que me regale el derecho de entrar y salir a la hora que yo quiero, pero yo no quiero tener la obligación de vivir en Estados Unidos. Pues la visa E está hecha para esa persona, porque la visa E le permite al cliente en ese periodo de 2 años, de 3 años, a vivir a nivel continuo en Estados Unidos o no. Si el cliente quiere estar en Estados Unidos una vez a cada 2 semanas,
Si el cliente quiere se quedar en Estados Unidos por un mes, salir, regresar a su país y volver a entrar en 3 meses, en 4 meses, en 6 meses o en un año, no hay problema. Si el cliente quiere pasar mucho tiempo en Estados Unidos y salir de vacaciones para regresar a su país ahora que quiere, tampoco hay problema. Entonces, la visa E no exige que el cliente tenga que trabajar en esa empresa. La visa E no exige que el cliente tenga que vivir efectivamente en Estados Unidos. El cliente que recibe la visa E podrá extender el beneficio de esa visa a su cónyuge y a todos los hijos con menos de 21 años de edad. Los hijos con menos de 21 años de edad ni siquiera necesitan visas de estudiante para estudiar en la escuela pública en Estados Unidos. Los hijos pueden directamente ascender a la escuela pública en Estados Unidos sin visa. Y otro aspecto muy interesante de la visa E es lo siguiente. La persona que recibe el beneficio de la visa es el inversionista, que podría ser él, podría ser ella. A mí no me importa. Pero el cónyuge que viene acompañando el principal de la visa recibe algo que es mejor. El cónyuge que viene acompañando la visa recibe un permiso de trabajo en Estados Unidos. Y pongan atención, ese permiso de trabajo que recibe esa persona es para trabajar para quien quiera, para cualquier clase de empresa, o inclusive para montar su propia empresa en Estados Unidos, mientras que el principal de la visa E solamente puede trabajar para la empresa donde hizo la inversión. O sea que la visa E tiene ventajas muy especiales comparadas con las otras visas que aquí existen dentro de nuestras leyes de inmigración. Ok, Sidney, Adri, estás en mute. Perdón. Que el monto del que hablas es de verdad que para muchas personas muy asequible y pues que brinda tantas oportunidades y tantas ventajas. Así es. Y antes de ir a la otra pregunta, quería ver Karen y Sidney qué piensan. Vamos respondiendo las preguntas que están haciendo con respecto a la visa E2 y vamos en cada visa desarrollando, o quieren ir al final con las preguntas y respuestas. Adri, yo creo que sí, de pronto ir contestando las preguntas que salen de acuerdo a cada visa. Perfecto. Bueno, yo tenía una pregunta antes de ir a las preguntas de nuestros queridos asistentes. Si ni esta visa, la persona, ¿dónde la va a recibir? ¿En Estados Unidos o en Colombia en este caso, o en su país donde la solicitó? Sí. Esta visa tiene una característica muy especial. Si mi cliente se encuentra en Estados Unidos de forma legal, es posible hacernos un cambio de estatus desde Estados Unidos y permitir a mi cliente para que pueda convertir su visa, cualquier que sea, estudiante, turista, visa de intercambio, visa de trabajo que posee, en una visa E2 dentro de Estados Unidos. Pero el cliente que se encuentra en Latinoamérica, en Sudamérica, si está el cliente en Colombia, tiene el beneficio, si quiere, de no tener que pasar por el servicio de inmigración norteamericano. El proceso, el expediente del cliente se lo podemos enviar directamente a la embajada americana, en ese caso en Bogotá, Colombia, para que el cliente haga su entrevista con un oficial consular y de esa forma podría recibir esa visa con el oficial consular en aproximadamente un periodo de aprobación de esta visa 2 a 4 meses. Ok, perfecto. Bueno, Karen, vamos entonces a las preguntas de los atletas. Hay solamente 2, veo aquí, y ya una la contestaron. Sí. Si quieres. Pregunta Liliana que si con la visa E2 la esposa o cónyuge puede tener permiso de trabajo. Sí, eso es lo que yo había mencionado anteriormente. Eso es un tremendo beneficio que tienen los cónyuges de la visa E2, que no tienen que aportar nada en Estados Unidos, pero por el hecho de estar casados con alguien que tiene la visa E2, vienen como acompañantes y tienen derecho a recibir no solamente un permiso de trabajo, pero como también un número de seguro social, tal como el principal de la visa E2. Y lo bueno de tener una visa E2 es que les permitirían a ellos a empezar a tener crédito en Estados Unidos, ascender a un crédito en Estados Unidos, lo que es súper importante. Muchas personas no saben, pero tener crédito en ese país es más importante que tener cash, que tener efectivo.
Excelente. Buenísimo. Bueno, por aquí una pregunta de Marta María. No quedó como muy claro que si con la compra de varias propiedades se tiene derecho a esta visa. Ya, ese fue el tema que hizo la pregunta Karen al principio. Miren, comprar bienes raíces es una inversión pasiva, no es considerado una inversión activa. Entonces, no es necesariamente una forma que yo pienso que podría uno ascender fácilmente a una visa de inversionista. Pero, como somos abogados, siempre nosotros decimos a las personas, pero no quiere decir que no se puede solicitar. Yo he hecho un par de visas de inversionistas en mi carrera, donde mis clientes compraron bienes raíces. Entonces, vamos a ser muy claros con respecto a esto. Primer punto, si el cliente quiere comprar el sitio comercial de donde va a operar un negocio, eso sí se puede hacer. ¿Okay? O sea, si el cliente quiere comprar una suite comercial de, vamos a decir, unos 150 metros cuadrados, aproximadamente 1.500 pies cuadrados en Estados Unidos, y vas a comprar por $300,000, $400,000, yo pienso que esa inversión que hizo el cliente en bienes raíces podría ser utilizada para efectos de la visa E. Yo tengo un cliente que se compró en Naples, cerca de donde vive Karen, un almacén hace un par de años, pero ese almacén tenía al lado una entrada, una recepción, con salas para empleados, y al final una sala grande de conferencia. Entonces nosotros compramos básicamente todo ese complejo, el almacén, el warehouse, más ese sitio de oficinas al lado. El cliente hizo una inversión en esta época de $750,000, pero iba a operar una empresa que iba a importar y vender productos médicos en Estados Unidos. O sea, pongan atención. Simplemente por el hecho de haber comprado esa propiedad comercial, nosotros logramos sacar la visa. Mi cliente ni siquiera había importado el inventario para empezar a vender. En el ejemplo de Karen, para terminar este tema, cuando el cliente compra muchas propiedades, en teoría se podría argumentar con el gobierno americano de que mi cliente iba a tener una empresa operacional de property management, de administración de condominio. En teoría es algo que se podría tal vez explicar, pero no es la alternativa más viable que exista. Yo tendría que hablar con el cliente, saber un poco más acerca del interés que tiene en invertir, cuántas propiedades estamos hablando, cuál es el monto de inversión de las propiedades, quién va a hacer la administración de esas propiedades. El cliente tiene que tener la empresa, tiene que tener un sitio comercial donde vas a operar y por supuesto que tiene que tener un equipo de personas para poder desarrollar el trabajo con licencia, porque ustedes son inmobiliarios y saben muy bien que para hacer administración de condominio tiene que tener licencia en Estados Unidos. Yo pienso que si todas esas condiciones estén presentes, tal vez podría el cliente ascender a una visa de inversionista. Caso contrario, la forma ideal es invertir en un negocio que esté operacionalizado. Perfecto. Bueno, hay algunas preguntas, solo voy a hacer una más porque por cuestiones de tiempo todavía nos falta desarrollar muchos temas. Entonces, simplemente esta que me pareció interesante, si alguien que pidió asilo y está en este proceso de asilo, puede cambiarse a esta visa de inversionista, a la visa E2. El proceso de asilo siempre es un proceso complicado, porque depende de la situación de muchas personas. El asilo tiene que solicitar uno, muchos venezolanos han solicitado asilo en Estados Unidos, algunos colombianos, pero el asilo tiene que solicitar uno dentro del primer año que está en Estados Unidos. Pongan atención, yo hice una cita hace un par de semanas con una persona que solicitó el asilo en el mes 14 que estaba en Estados Unidos. Entonces yo miré el proceso y le dije, pero ese proceso de asilo no tiene chance de ser aprobado. En teoría, déjenme explicarles de la segunda forma. Si yo puedo preparar un proceso de
visa de inversionista para un cliente con asilo, desde que el proceso de asilo no traiga un problema en la habilidad de mi cliente recibir la visa, es posible hacer. ¿Qué significa eso? Significa que proceder con el proceso de la visa yo sí lo puedo hacer, pero alguien, probablemente el abogado, a mí me tocaría hacer un análisis más profundo acerca de la situación específica de mi cliente para saber si él estaría dentro de la posibilidad de recibir tal beneficio. O sea que en teoría sí se puede hacer, pero en la práctica yo tendría que hacer una cita con el cliente. Sí, muy importante eso que dices, igual con la persona que preguntó lo de las propiedades, y de verdad que cada caso es único, entonces sí sería muy bueno esta cita con el abogado, que él vea qué es lo que está pasando de cada persona y ya les va a hacer la mejor recomendación. Bueno, creo que ahora sí pasemos al otro tema, que también son unas visas muy interesantes, y es la visa L1. ¿Qué beneficios tenemos con la visa L1, Sidney? Sí, déjeme contestar una pregunta que yo vi en el chat varias veces, a alguien que no pudo participar al principio. El monto mínimo de inversión de una visa E2, que me han preguntado un par de veces aquí. No hay un monto específico establecido por ley, pero mi experiencia y mi sugerencia sería que el cliente haga una inversión por lo menos un mínimo unos $150,000. Entre 150 y 200 mil es un número que yo pienso ser razonable para una visa E2. Si la inversión es inferior, no quiere decir que la visa no pudiera ser aprobada, pero podría complicar un poquito el proceso de aprobación. ¿Okay? Entonces ya está. Sí se puede tener dos socios. Vamos a volver esas preguntas que están haciendo, que son muchas, que son muy interesantes. Nosotros vamos a tratar de contestar sus preguntas al final. Es que hay más material para hablar. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran una idea más amplia acerca de las clases de visas que hay. Me preguntó Adriana acerca de la visa L1. ¿Qué significa la visa L1? La visa L1 no es una visa de inversión. La visa L1 es una visa para hacernos un traspaso de un empresario que tiene una empresa en su país, cualquier país. Ahora ya no hay restricciones con respecto al país de origen de mi cliente. Eso sirve para clientes de Perú, para clientes de Brasil, clientes de Uruguay, clientes de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, todos los países. Pero la idea sería hacer un traspaso desde una empresa en su país de origen a una empresa en Estados Unidos que tenga una conexión con su empresa de su país nativo. Es una visa para un director, para un gerente o para un ejecutivo venir a Estados Unidos y desarrollar un trabajo nuevo en Estados Unidos. Eso es lo que significa una visa L1. Ok. Excelente, Sidney. ¿Y por cuánto tiempo se aprueba esta visa? Esa visa, cuando la empresa americana es una empresa nueva, lo que llamamos en inglés un startup, es una empresa que tiene menos de un año de formación, le aprueban por un periodo de un año. Un año es el periodo de prueba. El gobierno americano le da al empresario un año para que venga a Estados Unidos y haga el desarrollo comercial de esta empresa. Después de un año, nosotros solicitamos extensiones de visas por periodos de 2 o 3 años hasta el límite de 7 años de visa L1 en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, Sidney, que dices que son extensiones hasta los 7 años, ¿se llegaría a una green card o qué se hace cuando se llega a ese 7º año? No, la ventaja más grande de una visa L1 es que, al contrario de lo que sucede con la visa E2 de inversionista, una visa L1 puede ser convertida en un green card. Eso es lo bueno. Y esa visa se puede convertir en una residencia permanente después de un año de existencia de la empresa americana. Lo que va a determinar el momento adecuado para solicitarnos una residencia permanente a través de la L1 sería el éxito comercial que va a tener la empresa en Estados Unidos. Y esto sí es una diferencia muy grande entre la visa L y una visa E. La visa L1, porque es aprobada para alguien que viene en una posición alta en la jerarquía de la empresa, alguien viene como director, como supervisor, como jefe, como gerente.
eso significa que hay que tener todo un equipo de personal por debajo de esa persona. La empresa americana tiene que tener por lo menos, yo diría, unos 15 empleados de nómina. En el momento que una empresa americana tenga ese tamaño, yo no estoy diciendo que tiene que ser una empresa multinacional, pero una empresa que tenga 15 empleados de nómina y tiene facturación, ventas brutas anuales alrededor de 2.5 millones, 3 millones de dólares, yo pienso que ya podría el cliente pensar en ascender a un green card. Excelente, o sea, Sidney, que a diferencia de la visa E2, esta visa sí requiere demostrar más empleados, entonces, ¿correcto? Así es. Y yendo ya a la idea del negocio, la persona, Sidney, que por ejemplo está en Colombia y tiene una panadería, ¿tendría que montar esa misma línea de negocio, otra panadería aquí en los Estados Unidos, o cómo califican aquí ese tipo de negocios para que puedan aplicar a la visa L1? Sí. No, el tipo de negocio que tiene el cliente de nosotros en su país no tiene que ser igual al negocio en Estados Unidos. Entonces, en el ejemplo de Karen, si el cliente tiene una panadería en Colombia y quiere montar, por ejemplo, un restaurante en Estados Unidos, lo puede hacer sin problemas ninguno. No hay que ser la misma empresa. Yo no estoy hablando de abrir una agencia de la empresa internacional en Estados Unidos. La empresa americana es una empresa independiente, que no tiene conexión con la empresa de Colombia y puede trabajar en otra área del comercio en Estados Unidos. Excelente. Bueno, entonces, cuando hablamos también de profesionales, de esa certificación laboral, porque son profesionales, ¿tiene que ver con esta visa L1 o es algo diferente, que es traslado de ejecutivos o traslado de profesionales? Sí, la certificación laboral es algo que vamos a hablar muy rápidamente, pero yo quisiera agregar en este webinar para que las personas que nos escuchan, sobre todo las que están en Sudamérica, tengan una idea de que para todas las personas siempre hay una opción de visa para Estados Unidos. Yo no quiero que nadie que nos están escuchando y viendo en este webinar crean, para mí nunca hay una forma de legalizar. Eso absolutamente no es cierto. Y yo quisiera, si ustedes me permiten, en algunos minutos tomar algún tiempo para explicar a ustedes acerca de cómo es el proceso de certificación laboral. Voy a sumarizar, hablar muy rápidamente, pero es algo que yo pienso que deberían todos escuchar. Claro que sí. Cuando hablamos de certificación laboral, ya no estamos hablando de visas de trabajo, no estamos hablando de una visa temporal, ya estamos hablando de una residencia permanente. O sea, la certificación laboral es una forma para que el cliente pueda ascender a un green card en Estados Unidos, permiso para vivir y trabajar en ese país por toda su vida. ¿Cómo es hecho? ¿Cuál es el proceso de certificación laboral? Es básicamente un proceso de legalización que se hace a través de una promesa futura de trabajo. Eso es todo que el cliente tiene que tener. Si usted está mirando a esta charla de nosotros desde Chile, desde México, desde Ecuador, desde Perú, y a usted le aspira a venir a Estados Unidos algún día, si tiene usted contacto con alguna clase de empresa en Estados Unidos, si tiene un amigo que tiene una empresa en Estados Unidos, o tal vez su amigo no tiene empresa, pero su amigo conoce a alguien que tiene una empresa en Estados Unidos, en cualquier parte del país, no tiene que ser en la Florida, puede ser una empresa en California, en Texas, en Nueva York, en New Jersey, en Hawaii, puede ser en Alaska, pero todo lo que tiene que tener usted para recibir un green card es tener un patrocinador, lo que llamamos en inglés un sponsor, una empresa que esté interesada en firmar documentos para ofrecerle a usted una posición para el futuro. El proceso de green card a través de la certificación laboral lo podemos manejar desde Estados Unidos y mi cliente ni siquiera tiene que estar en Estados Unidos para recibir su residencia permanente. La residencia permanente la va a recibir usted en su país directamente. Excelente. ¿Pero él podría estar aquí en esa espera o tiene que estar en la espera en su país? Si el cliente tiene alguna clase de visa temporal con la cual pudiera estar amparada en Estados Unidos,
nosotros podemos hacer el proceso de certificación laboral en paralelo. Los dos no se mezclan. Lo que pasa es que al final del proceso de residencia, ese proceso de residencia le va a cancelar la visa porque vamos a convertir el estatus de mi cliente en residente permanente. Perfecto, perfecto. Sí, entonces, pocas palabras podemos decir ya para terminar con la visa L1, que la visa L1 sí nos puede llevar a ese camino de obtener una residencia permanente, ¿correcto? La visa L1 se puede convertir directamente y el proceso de certificación laboral por oferta de trabajo de una empresa también podría ascender a alguien a recibir una residencia permanente. Todo lo que se requiere del extranjero son, imagínense ustedes, 2 años de experiencia de trabajo. Eso es todo lo que se requiere para que uno pueda recibir una residencia permanente por oferta de trabajo. Wow. Perfecto. Bueno, no veo muchas preguntas de la visa L1, pero hay una que me interesó y es alguien que no dice el nombre, pero dice: yo soy maestro de música y deseo crear una escuela de música en Estados Unidos. ¿Qué inversión debo hacer? ¿Esto sería más para la E2 o también podría ser la L1 si consigue quien lo contrate como maestro de música? Pero en caso tal, entonces sería la inversión de la E2, de lo que hablamos, más o menos 150,000, como que monte una escuela de música, ¿o cómo sería? Tal vez, al principio, nosotros podríamos tal vez hacer no solamente una E2, como también una L1. Pero recuerden, para hacer una visa L1, el cliente tiene que tener una empresa en su país. Y tiene que tener una empresa en su país que tenga la habilidad de calificar al cliente para ascender hacia una visa L1. Y recuerden, el cliente también tiene que tener el pasaporte para la visa E2 del país donde lo califica. O sea, si el cliente de nosotros que trabaja con música es colombiano, claro, podría ascender en una visa E2. Pero si él tiene una empresa, a lo mejor en su país, con un número mínimo de empleados, una facturación interesante, él tendría 2 opciones de visas. Muchas veces lo que sucede es que cuando hacemos una cita con nuestros clientes, Adriana y Karen, yo les ofrezco más de una opción de visas. ¿Por qué? Porque al hacemos una cita personal con cada uno de mis clientes, yo les hago preguntas muy específicas acerca de la experiencia académica que poseen mis clientes y la experiencia de trabajo que tienen mis clientes. Muchas veces el cliente podría ascender a otras clases de visas que ellos ni siquiera sabían que podrían estar elegibles para recibir. Excelente. Cindy, yo creo que sí, como hay otros tipos de visa, creo que podemos terminar con las que ya tenemos pautadas y al final que nos hables de pronto de esas otras visas en general, que de pronto las personas ya vayan a una cita contigo y ya según su caso, como le hemos dicho, ya les puedas resolver esas inquietudes. Excelente, a mí me parece sí. buena idea. Por supuesto. Adri, sí, entonces, ¿qué les parece si vamos con el programa de visa EB5? Perfecto. Que es una visa también con la que hay muchos mitos que hubo el año pasado, de que si un cliente invertía en una propiedad que costara $500,000, entonces ya podía obtener esta visa de EB5. Tengo entendido, Sidney, que entonces esta visa es una visa entonces inmigrante que nos puede llevar directo a la residencia permanente, ¿correcto? Así es. Cuando hablamos de EB5, como decimos aquí en inglés, EB5 en inglés, ya no estamos hablando de visas de trabajo, no estamos hablando de tener una empresa, de tener empleados, de tener facturación. No, lo que a mí me gusta acerca de la EB5 es que el cliente extranjero, otra vez de cualquier país, tampoco hay restricción con respecto a eso, podría ascender directamente a un green card, viviendo en su país sin necesariamente estar en Estados Unidos a través de una inversión que hace él en lo que llamamos en inglés de un centro regional. Centro regional es un proyecto muy grande que existe, ¿ok? Y lo que hace el extranjero es, él hace una participación de inversión. El precio ha subido, eran $500,000, pero ahora el promedio mínimo son $800,000, pero a través de la inversión que hace el cliente internacional desde su país en un gran proyecto. Eso es todo lo que tiene que hacer el cliente para poder ascender a un green card. Es increíble. El cliente no tiene que hacer absolutamente nada más.
sino que tener los fondos necesarios para hacer el aporte en el centro regional. Nosotros como abogados recibimos toda la documentación de ese proyecto, preparamos la documentación de inmigración, la carta de petición, los documentos de mi cliente. El proceso de mi cliente va a extender al cónyuge y todos los hijos con menos de 21 años de edad. Enviamos el paquete de todos al servicio de inmigración y básicamente todo lo que tenemos que hacer es esperar que la Green Card sea aprobada en algún momento. Bueno, yo voy a aprovechar que Sidney tocó ese punto para invitarlos. Karen y yo tenemos el próximo martes, justo para unir ese tema que nos está hablando Sidney de la EB-5, un producto espectacular que los puede llevar a esta visa. Entonces, no se lo pierdan, ya les estaremos enviando la invitación para el próximo martes a la misma hora. Así es, Adri. Entonces, como lo acaba de mencionar Sidney, esta visa ya subió el monto y ya son $800,000, Sidney, ¿correcto? Sí, $800,000, pero como siempre, acá en Estados Unidos hay una razón por la cual es el país más capitalista del mundo. $800,000 es el precio de la inversión, pero hay que agregar todos los costos incidentales a este proceso. Los centros regionales le cobran una tasa de administración, hay que considerar los gastos de inmigración, los gastos societarios, abogados, tasas de inmigración. Yo diría que el costo final de un proceso de EB-5, para que tengan ustedes una idea, los centros regionales cobran un promedio de unos $70,000 a $80,000 de tasa administrativa. Entonces, yo consideraría entre $950,000 a $1 millón neto el monto que el cliente tendría que tener disponibles para poder ascender a este proceso. Y el otro tema que yo quisiera mencionar es lo siguiente. Uno no puede hacer una inversión en un EB-5 si $950,000 es el monto total de todo el patrimonio que posee el cliente. O sea, Estados Unidos no quiere que alguien venga a vivir a este país básicamente sin ninguna reserva de capital. Entonces, la idea sería que los $800,000 más los gastos de la visa lo pudiera sacar el cliente de su portafolio, ¿no? De su patrimonio, pero tiene que tener alguna otra clase de reserva de capital en separado también. No estoy diciendo que tiene que tener otro $1 millón, pero tiene que tener alguna reserva, un colchón en separado para poder probar al gobierno americano que no va a él dependerse de la ayuda de la asistencia federal porque invertir toda su plata en el proceso de EB-5. Perfecto, Sidney. Sidney, entonces, ¿cuánto tiempo tomaría la aprobación de esta visa, de la EB-5? Bien, dos puntos que yo quisiera mencionar. Tiempo, el periodo de pandemia ha cambiado todo, porque el promedio que nosotros hemos tenido de aprobación de una EB-5 siempre ha sido alrededor de 18 a 24 meses aproximadamente. Con la pandemia, el gobierno federal estuvo cerrado por más de 6 meses, entonces eso ha causado un tremendo retraso en los procesos. El promedio de una aprobación de una EB-5 en ese momento es aproximadamente de 2 a 3 años. ¿Okay? Y el cliente puede recibir la residencia en su país o bajo ciertas circunstancias, como hemos hablado anteriormente, si el cliente se encuentra en Estados Unidos, tal vez podría el cliente cambiar de estatus, ¿okay? Y solicitar una residencia permanente bajo el proceso EB-5 dentro de Estados Unidos. Y lo que yo quisiera mencionar también, que es muy importante, es lo siguiente. Cualquier uno puede aplicar para una EB-5. Esa es una pregunta que siempre me hacen con mucha frecuencia. Doctor Sidney, yo tengo 75 años de edad. ¿Será que el gobierno americano me va a otorgar una residencia permanente por el tema de mi edad? Absolutamente. Lo bueno de la EB-5 es que la EB-5 le van a otorgar a usted, independiente de qué país, de dónde viene, de qué país eres usted, de su edad, independiente de tener título universitario o no, independiente de tener experiencia de trabajo o no, le van a dar la residencia permanente aunque sea usted retirado. Eso es lo primero que siempre me hacen los abuelos y abuelas. Pero yo soy abuelo, ya estoy retirado, tengo mis recursos en separado, pero ¿será que no califico para una EB-5? Absolutamente, la EB-5 está disponible para todas las personas
que pueden calificar con el tema único de poder hacer el aporte necesario de los recursos para ese proceso. De verdad que esa parte de Estados Unidos, que acá hay cero discriminación con las edades, porque para un crédito hipotecario es lo mismo, es increíble. Sí. Sí. Bueno, Cindy, entonces ya como para ir terminando, toda esta parte de las visas funciona igual que la E2, donde también puedes incluir al grupo familiar, o sea, es para la persona solicitante, esposa e hijos menores de 21 años. Así es. Inclusive, si muchas veces ocurre lo siguiente, ese proceso toma por lo menos 2 años y el cliente mío tiene un hijo o una hija con 19 años, o a veces tiene un hijo con 20 años de edad. Y siempre me preguntan, ¿pero qué pasa si mi hijo o mi hija cumplen los 21 años y el proceso no está aprobado? Pues hay una ley que ha aprobado el Congreso americano que protege la edad de los hijos. Mientras el proceso se inicia con el hijo con menos de 21 años de edad, aunque el hijo puede cumplir los 21, estaría protegido e incluido dentro del paquete familiar. Excelente. Sí, entonces aquí no aplica para, yo creo que ningún tipo de visa, el hijo de 40 o de 35 años que vive todavía en la casa con los papás. Pero de pronto, bueno, no sé, y Signe que nos va a hablar de otras visas cuando un padre pide a un hijo independiente de la edad. No sé cómo. Esas son visas familiares que estamos hablando, ¿correcto? Hay procesos de visas familiares cuando los padres que son, por ejemplo, americanos piden a sus hijos con más de 21 años de edad. Hay una categoría para esa clase de visas, pero hay una cola, hay que esperar, porque no hay cupos disponibles para esas clases de categoría. En las visas que hemos hablado hoy, la visa E, la visa L, de trabajo, el proceso de certificación laboral para residencia permanente a través de oferta de trabajo y la EB5, los cupos están disponibles a cualquier momento. Excelente. O sea, ya va a ser según el caso particular, que de hecho iba a esa pregunta para ya cerrar el tema de la EB5. ¿Cuál sería la visa más recomendada para un inversionista extranjero? No, para un cliente extranjero, perdón. Okay. Aquí me estoy con el pastel en la mano porque, claro, son preguntas que nos vinieron haciendo desde que las personas supieron que teníamos este webinar, las quisimos considerar muy importantes. Entonces, ¿qué nos contestas, Sidney? Bueno, hay una gran variedad de visas disponibles a todas las personas de todo el mundo. Para que tengan ustedes una idea, las visas temporales tienen letras del alfabeto, como hemos hablado de la visa L, como hablamos acerca de la visa E. Pero para que ustedes tengan una idea, hay visas temporales desde la letra A hasta la letra Z. Entonces, ¿cuál tipo de visa sería adecuado para el cliente específico? Yo pienso que depende de una consulta legal que tiene que hacer el cliente con el abogado, para que el abogado le pueda apuntar cuáles son las opciones de visas disponibles para esas personas. Esas 4 o 5 opciones de visas que hemos discutido hoy son las visas más comunes que hay, pero no son las únicas. Hay visas para personas que, por ejemplo, tienen una habilidad extraordinaria. Hay visas disponibles para periodistas. Hay visas disponibles para miembros religiosos. Hay visas disponibles para diplomatas. Hay visas disponibles para profesionales con título universitario. El ideal es que el cliente siempre haga una cita con el abogado para que podamos direccionar al cliente a los tipos de visas, de opciones de visas que estarían disponibles para él y su familia. Sumamente importante, Sidney, eso que acabas de mencionar, y volvemos y lo repetimos aquí, como lo hemos dicho desde el inicio del webinar. Cada caso es particular, ¿cierto? Y la información que les estamos dando aquí es, digámoslo así, como muy general. Es muy importante que cada persona se pueda sentar a charlar con Sidney. Miren lo que nos acaba de mencionar Sidney, capaz en esa charla Sidney se da cuenta que tienen una habilidad
súper extraordinaria. Entonces es supremamente importante que se tomen ese espacio de sentarse a conversar con el abogado y detalladamente él puede hacer un estudio de su perfil, no sé, empresarial, profesional, familiar, y de esa forma poder llegar a lo que mejor les conviene a ustedes. Ese es el momento de hablar acerca del bono. Sí, bueno, no sé si quieras primero que terminemos con las preguntas y al final ya decir lo del bono, porque todavía tenemos, como estamos de tiempo, todavía podemos extendernos unos minuticos porque este tema de verdad que queremos dejarlo muy claro porque sabemos que todas las personas que están participando tienen un interés muy alto en migrar de alguna manera. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante, Sidney. Volvemos a lo mismo que Karen acaba de decir, va a ser con una cita personalizada, pero no sé si de manera general podríamos decirle a la audiencia cuál sería la visa más económica que ellos pudieran tener para venir a laborar en los Estados Unidos. La visa más económica. Esa es una pregunta que nunca me han hecho en mi vida. Aquí me la están haciendo, así tal cual. ¿Cuál es la visa más económica para viajar a trabajar? A ver cómo puedo hacer para contestar esa pregunta. Es que el enfoque de la pregunta es demasiado general. Yo pienso, Sidney, que aquí es lo que dices de esa cita contigo, porque Karen lo mencionó, de pronto descubres que la persona o tiene un familiar o tiene una forma de la iglesia que lo puede solicitar o no sé. Mire, yo voy a contestar esa pregunta. Lo más barato es sacar una visa de turista, venir en Estados Unidos, ¿ok? Buscar una oferta de trabajo y hablar con el abogado. Eso es lo más barato que hay. Porque para que yo les pueda decir qué clase de visa podrían aspirar, depende de las calificaciones de cada uno. Hay visas de intercambio, hay visas para trabajadores temporales, hay visas para trabajadores, por ejemplo, acá en el sur de la Florida, en el invierno, que va a empezar en octubre, es la temporada de los restaurantes. Entonces, en teoría, un restaurante le podría pedir a usted desde ahora para que venga al final del año a través de la visa de trabajadores temporales, que se llama H2B, H2B. No es una visa muy costosa. Ahora, ¿es lo que es más adecuado a usted? Yo no sé. Por eso la idea sería que el abogado, que el cliente tuviera una consulta con un abogado para que pudiéramos determinar lo que se puede hacer. Antes que se me olvide, en el chat, yo acabé de poner los datos de contacto de nosotros para aquellos que quieran hablar con nosotros. El email, tengo el WhatsApp de nosotros y tengo también, bueno, mi nombre, y tengo también nuestra página de Instagram que tiene varios tipos de emails que son interesantes y hablan acerca de otras clases de visas que no vamos a tener tiempo de discutir en esta charla. Entonces sí, Adri, ahora aprovechemos este momento para darles la noticia de la bonificación del bono que tenemos con Sidney. Creo que no hay más preguntas, solo había una, que si el papá vive en Colombia y sus hijos vienen en Estados Unidos, ellas son ciudadanas, se invierten en Estados Unidos en el transcurso, lo podríamos pedir junto con su familia o lo podrían pedir como padre también. A ver, perdón, es que alguien envió un mensaje muy interesante en el chat que yo desafortunadamente no copié todos mis datos. Me tengo que volver a digitalizar. ¿Cuál es la pregunta acerca de los padres otra vez, Adriana? Son unas chicas que son ciudadanas, residen acá y su papá está en Colombia. Entonces ella pregunta que si por medio de una visa inversionista o ellas lo podrían pedir como hijas. Si ustedes son americanas, naturalizadas o nacieron en Estados Unidos, su papá y su mamá son considerados parientes inmediatos, lo que significa que ustedes pueden pedir el green card para ellos inmediatamente. Pueden entrar en contacto con nosotros que con mucho gusto les asesoraremos en esto. Para esa clase de situación de hijos americanos que piden sus padres,
hay un ilimitado número de visas, no hay tiempo de espera. La misma categoría se aplica a matrimonio con americanos. Cuando se casa alguien con americano, no hay límite de cupos, uno puede pedir entonces directamente. Y lo mismo principio existe con los padres americanos que piden sus hijos con menos de 21 años de edad. También son considerados children, como decimos en la ley, y por lo tanto también pueden pedir a esos hijos inmediatamente. Excelente. Yo no recuerdo, Karen y Sidney, cuando estamos hablando de la visa EB-5, tengo eso en mente y quiero dejarlo súper resuelto. Cuando dijimos que esa inversión de los $800,000, no sé si hicimos énfasis en que eso se regresa a la persona en el momento que le llega a su residencia. ¿Sí lo conversamos? No tocamos ese tema. Es importante, porque esos 800 no quieren decir que se quedan ahí por siempre y que eso les costó la residencia, ¿no? Entonces quería, Sidney, si por favor nos devolvemos un momentico a eso. Claro que sí. La visa EB-5 significa la visa del inmigrante inversionista en inglés, la traducción para el español. Eso significa que el inversionista va a aportar $800,000 más los gastos para un centro regional, que es un gran proyecto. Podría ser un hospital, podría ser un resort, podría ser un hotel, podría ser un edificio, podrían ser, por ejemplo, warehouses, almacenes. O sea, es un gran proyecto. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollador va a vender cuotas a $800,000 para varios extranjeros. Ese dinero será utilizado para la manutención y la expansión del negocio. Y la visa EB-5 también exige la creación de 10 puestos de trabajo para cada familia que aplica para la EB-5. Pero todas esas obligaciones son obligaciones que el centro regional les cumple. No ustedes. El inversionista es un inversionista pasivo. O sea, el inversionista no tiene que administrar el proyecto, no tiene que manejar clientes, empleados. No, el desarrollador del proyecto lo hace todo. De acuerdo con los planes de cada proyecto, hay planes que son diferentes. La expectativa sería de que esos recursos que le hace usted el aporte, la inversión, les regresen a usted entre 3, 4 o hasta mismo 5 años. Y le van a pagar, dependiendo del tipo de proyecto, una pequeña tasa de interés. El interés es mínimo, 1% al año, es mínimo. Pero la idea básicamente es el inversionista hacer un préstamo. Es básicamente lo que es un préstamo para un desarrollador poder trabajar su capital en los sueldos que tienen que pagar, los salarios de sus empleados, 10 empleados, y hacer el proceso de administración y expansión de ese negocio en Estados Unidos. Buenísimo. Excelente. Entonces ahí aprovechamos nuevamente, Adri, para invitarlos a todos a nuestro próximo webinar el martes, porque les vamos a estar conversando del único proyecto que está actualmente en la ciudad de Miami, que va a permitir esa residencia directa, de residencia permanente en los Estados Unidos directa. Entonces, para que por favor nos acompañen, no se lo pueden perder, el martes a las 7 de la noche. También tendremos sorpresa, como siempre, entonces el martes les contaremos. Ahora vamos con la sorpresa de hoy, Sidney, que nos tienes a nosotras también. A ver, ¿con qué viene Sidney? Bueno, como nosotros trabajamos muy fuertemente con el equipo de Karen y de Adriana, yo estoy leyendo aquí algunas preguntas que todavía vamos a intentar contestar del chat, y yo veo que hay un interés muy grande en ustedes en obtener información útil, información sana, información legal para poder hacer el proceso de inmigración a Estados Unidos de una forma segura. Lo que voy a compartir con todos ustedes es lo siguiente. En nuestro bufete de abogados, las personas que hacen contacto con nosotros a través de clientes de nosotros, a través de acceso a nuestra red social,
las personas que nos contactan acá desde Miami, generalmente cobramos una tasa de consulta. Es básicamente el tiempo que vamos a tomar para sentar con el cliente, hacer un análisis de su situación y básicamente ofrecer las opciones de visas que hay para este cliente. Pero no para ustedes que están participando de este webinar, para todos ustedes que estén participando de este webinar, que entren en contacto con nosotros. Yo ya envié en el chat nuestros datos de contacto, el número de WhatsApp de nosotros, mi email, nuestras páginas de la red social. Si mencionan los nombres de Karen y Adriana, ese es el secreto. Tienen que mencionar que ustedes participaron del webinar hasta el final, que escucharon todo. Nosotros con mucho gusto, mi equipo y yo, vamos a marcar una cita para ustedes completamente gratis, sin costo. Lo podemos hacer vía WhatsApp, podemos hacer vía Zoom. Aquellos que quieren una excusa para venir a Miami y reunirse con nosotros personalmente, con mucho gusto, ¿no? Nuestro bufete está aquí a la orden, pero no les vamos a cobrar por esa consulta inicial legal. Gracias, de verdad que es espectacular, porque sabemos ahora que, o sea, hay muchas preguntas, como lo dijimos, todo el mundo es un caso diferente, entonces qué bueno que tengan esa oportunidad de reunirse contigo, Sidney. Sí, ¿Hay alguna pregunta que tenemos que contestar o hemos contestado todas las preguntas? Es sorprendente porque mira, Adri, Sidney, ya son las 8 y casi 15 y todavía tenemos muchas personas conectadas. Mira, yo lo que veo, Sidney, es que vi preguntas en el chat, Karen, que algunas son sobre bienes raíces, sobre otros temas, que por favor contacten a la persona que los invitó a este webinar y de esta manera esta persona les resolverá esas inquietudes. Y por el lado de Sidney, como también explicó que hay tantas visas, imagínense, hay visas de prometido, de que el papá pide al hijo, de que el hijo, o sea, hay demasiado de artistas, entonces sí es muy chévere aprovechar este bono que Sidney nos acaba de dar y lo contacten directamente. Ya en el chat está el teléfono de él, si quieres, Sidney, también lo compartes por acá, lo dices acá en la pantalla. ¿Quieres que yo lo haga? Entonces, ok, un share, claro. Yo estaba mirando al chat porque hasta ese momento yo no puedo. Mira, hay gente que tiene un historial muy interesante, personas que son técnicas, personas que son veterinarias. Mira, esta Adriana, hay gente que es de Colombia, tiene auxiliar de veterinaria, 10 años de experiencia laboral. Absolutamente hay formas para recibir una visa en Estados Unidos. Otra persona de Colombia, yo no encuentro ahorita, también tiene muchos años de experiencia. Me hicieron una pregunta acerca de la EB3, que la EB3, Carlos Varela, es el proceso de certificación laboral. ¿Okay? Ese es otro nombre para la certificación laboral, EB3. Ese proceso toma aproximadamente 2 años para ser realizado. Pero hay muchas preguntas específicas, visas de prometidas, de novia. Nosotros absolutamente hacemos esas clases de visas, pero como son visas un poco más limitadas, porque ni todos están haciendo matrimonio con americanos, yo prefiero que esas clases de visas entren en contacto con nosotros, con nuestro equipo. Basta mencionar el nombre de Adriana y Karen, que nosotros con mucho gusto le marcaremos una cita totalmente gratuita para todos ustedes para hablar acerca de esas visas, por si acaso el tiempo se ha agotado y no hemos tenido tiempo para hablar acerca de todas esas visas. Miren, ustedes no van a quedarse sin apoyo profesional, eso se los garantizo. Déjame abrir. Espérate, Sidney, sabemos que será así. De verdad que Sidney es increíble, que se toma Déjame el tiempo. abrir aquí rápidamente, si yo puedo. A ver, ¿dónde están ustedes? Acá. Usted me puede hacer un share. Sí. A ver si yo me recuerdo cómo hacemos esto para aquí. Ahí lo puedes hacer. No, yo decía es que simplemente si querías decir el número, de pronto para los que se les fue el chat muy arriba, es 305. Bueno, ahí lo tienes, perfecto. 305-951-2332. Si quieren, ustedes aprovechen para que le tomen una fotico a esta lámina, que también sería muy bueno para que ahí tengan toda la información de Sidney. Exactamente. Y nosotros con mucho gusto vamos a asesorar a ustedes. Todos en nuestra oficina hablan español, están acostumbrados a trabajar con clientes latinos. La idea es que ustedes puedan tener información verdadera. Aquí nosotros no hacemos
especulación, nosotros trabajamos con hechos. Si mi cliente es calificado para alguna clase de visa, yo voy a ser lo primero que voy a mencionar esto a él. Hay clientes que tienen lo que llamamos de una habilidad extraordinaria. Hay formas de clientes recibir una residencia por sus propios méritos, pero eso depende siempre de un análisis específico de la situación de cada familia. Para eso estamos aquí a su disposición. Perfecto, sí, excelente. Yo creo, Adri, que ya nos podemos ir capaz despidiendo. Increíble la gente, de verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Valió la pena porque tienen una cita totalmente gratis con el súper abogado que confiamos en él, Sidney Meneses. Así que Karen, no, qué tiempo tan delicioso con ustedes, espero que se siga repitiendo. Chicos, muchas gracias, qué maravilla de verdad poderle aportar toda esta información de valor a tantas personas que lo están necesitando y de estos temas que son de tanta calidad y donde hay información, mucha desinformación en muchas ocasiones. Entonces, los invitamos a todos a que se contacten con la persona que los invitó, por favor, para que puedan tener esa asesoría personalizada. La asesoría con Adriana y conmigo también es completamente gratuita, al igual que con Sidney. Entonces, contáctese con esa persona que los invitó y los esperamos el próximo martes por el mismo canal a la misma hora, a las 7 de la noche, ¿cierto, Adri? Exactamente, sí, señores. Bueno, un abrazo para ustedes dos y que terminen de pasar una feliz noche. Y feliz noche para todas las buenas noches. Sí, buenas noches. Sidney, muchas gracias. Con gusto. Buenas noches. Chao.